Testimonios que cambian vidas. Hola, Dios les bendiga. Estamos aquí en un episodio más de Testimonios que cambian vida. Les invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales y que también vean esos testimonios, los cuales han bendecido grandemente las vidas de muchos. Y estamos aquí con una joven que ha tenido una vida en la cual Dios ha hablado tanto a su corazón y yo puedo ver la misericordia de Dios en ella. Y quiero pedirle que se presente, por favor. Bueno, mi nombre es Jennifer Plata, para todos Jenny. Yo les vengo a contar el día de hoy mi testimonio desde el momento en que yo conocí a Dios, que fue aproximadamente por el 2012. Una vecina, amiga de mi mamá, fue quien nos invitó a las dos a asistir a una reunión en una iglesia. No sabíamos cuál era la iglesia ni de qué trataba, pero desde el momento en que yo entré a esa iglesia, a ese lugar, yo me sentí con gozo. Yo estaba muy chiquita, aproximadamente tenía como 12 años, entre 12 y 13 años, y fui a ver una graduación de panderos, y lo que me llamó la atención fue cómo alababan a Dios. Yo me recuerdo que esa vez mi mamá tenía un celular chiquito y yo me puse a grabar las alabanzas y las escuchaba yo en mi casa, las repetía y había una alabanza que decía cuán grande es Dios. Y esa alabanza desde ese momento me ha llenado tanto, porque esa alabanza fue que ha cambiado mi vida por completo. Yo empecé a ir, yo fui la primera que se acercó de mi familia. Sí. Y empezaba a ir, me escapaba yo de mi casa, ni les decía a mis papás a dónde me iba, pero yo cada domingo a las 11:30 yo me iba a la iglesia. Sí. Yo a esa edad, sin entender, porque no sabía que era Dios, que me podía acurrucar. Desde ese día yo empecé a ir, pero dejé de ir porque mi papá me hacía burlas, recibía mucho como bullying de parte de los amigos también. Ajá, bullying de parte de mis amigos, de la escuela. Yo recuerdo unas veces llegaste llorando a la iglesia, que porque te impedían, te decían cosas, te hacían bullying por llegar a la iglesia. Sí, así es. Muchas veces pues sí tenía problemas con mis papás, más que nada con mi papá. Era quien me decía, ya me hacía cualquier burla que podía existir, él me lo decía. Y dejé de ir. ¿Te alejaste? Me alejé. ¿Cuánto tiempo te alejaste, Jenny? Me alejé aproximadamente 3 años. 3 años y regresé porque mi hermana sufrió un accidente que puso en peligro su vida. Mi hermana estaba muy chiquita. Sí. Y me acuerdo de Andrea. Ajá. Andrea fue quien me buscó a mi hermana. Sí. Y le habló de Dios. Sí. Andrea y el hermano Carlos. Fueron hasta el poblado donde vive mi abuelita. Sí. Y empezaron a orar por ella. Yo ya sabía que existía un Dios, que Él era misericordioso y que Él podía hacer milagros. Y mi hermana pues estaba en una situación de depresión. Sí. Y empezaron a orar esa vez con mi mamá, mi abuela. Hicimos un círculo y yo esa vez que estaba quebrantada. Sí. Porque me dolía mucho la situación de mi hermana, porque me ponía en su lugar y decía, es que está sufriendo. Y ya después le invitaron a las reuniones de jóvenes, a las barcas de salvación. En ese entonces eran, sí. Tenían otro nombre. Y mi hermana no fue. No fue. Mi hermana fue
la que le llamaron, pero él fue la que no respondió. Y fui yo la que se acercó, la que fui a las barcas, y mi líder en ese entonces, Andrea, pues me enseñó de Dios, Sí. me estudiaba con ella, me enseñaba, me discipuló, me enseñó textos bíblicos con su experiencia, con su testimonio de su vida. Fue que habló a mi vida y me fui. Fue algo tan de repente, tan rápido, que yo Te fui enamoraste de Dios. Yo me acuerdo que te miraba toda entregada de Dios. Fuiste a un encuentro. Fui al encuentro a los meses de yo regresar a la iglesia, fui al encuentro, y yo regresando del encuentro, yo estaba tan saciada, tan hambrienta de Dios, que me puse luego a las academias. Tomaba 2 academias por semana, o a veces yo quería más y más, y cuando dijeron que se venía un lanzamiento, yo dije, wow, yo quiero ir, yo necesito más, necesito aprender más, necesito conocer más, porque esa sensación que en tu cuerpo está de calor, de como una lámpara hirviendo desde adentro, sí, de saber más, de alabar. Y yo recuerdo que en esa sensación que yo tenía, yo recuerdo que cuando venía a la iglesia, yo me quitaba los tenis, sí, y alababa, danzaba, sí, descalza, me postraba. Me acuerdo que me postraba en el piso, y ese fue el primer amor que yo tuve a Dios, sí, el primer amor, de que esa sensación de que me llenaba por completo, desde adentro, desde las entrañas, sí, hasta afuera, y yo sentía que se transmitía ese amor que yo sentía hacia Dios. Y yo igual seguía recibiendo todas las burlas de la escuela. Me decían que por qué ya no salía, que por qué me la pasaba en la iglesia, en las barcas, que por qué ya no iba a mis entrenamientos porque entrenaba vóley, y pues en fin. Yo quería estar en todos los ministerios, sí, todos, en el de oración, en el de todos. Y es por esa razón que a lo mejor no asistías a lo mejor al vóley o con tus compañeros, sí, porque para ti todo era Dios, o sea, estabas metida con Dios. Exactamente, mi vida prácticamente se centraba en la iglesia, pero llegó un momento en el que yo tenía que hacer tiempo extra en la escuela, y como que se me empezaron a cerrar puertas, y yo decía, ay, es que es el enemigo que no quiere que vaya, pero de una u otra forma me fui alejando, y entre más nada más iba los domingos, ya no iban las semanas porque no tenía tiempo. Y de una u otra cosa, voy dentro de 8 días, voy dentro de 15. Cuando menos me lo esperaba, yo ya estaba alejada. Ya estaba alejada de Dios. En ese lapso, ¿cuánto tiempo, familia? En ese lapso de que me alejé. Sí, la segunda vez que te alejaste. La segunda vez que me alejé fue aproximadamente casi 5 años. Casi 5 años. Pero Dios, con su amor y su misericordia, te trajo nuevamente a sus pies. ¿Puedes contarnos qué fue lo que pasó? ¿Por cuál tú regresaste nuevamente a los pies de Dios? Yo, cuando regresé a los pies de Cristo nuevamente, fue por una situación muy desagradable, que hasta el momento yo sé que Dios me ha restaurado, pero en su momento me pesó tanto porque fue un accidente. ¿Pudiste perder la vida? Así es, pude perder la vida, y 4 personas, conmigo 4 personas podíamos haber muerto. Veníamos de un baile, de un jaripeo, que normalmente pues asisten muchos jóvenes. Sí. A esa edad yo pensaba que el estar rodeada en esos ambientes
era bueno, era que pues te sentías bien. ¿Te sentías feliz Ajá. o plena? Te sentías plena porque Plena. estabas Vacía por dentro. ajá, estabas pues rodeada de personas que pues nada más estabas haciendo las cosas del mundo que, pero por dentro sentías como que estabas, pero no estabas, como Sí. un vacío por dentro, como que nada te llenaba, por más fiestas que fueras, por más bailes que fueras, no había esa sensación de que fueras tú misma. Sí. Esa sensación De sentirse satisfecha. ajá, exactamente. Esa noche lo recuerdo perfectamente porque yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Yo esa noche, yo nada más veía la carretera y no veía mi destino. Mira vos. Esa vez nos volcamos en una camioneta y yo recuerdo perfectamente la sensación de cuando se estaba volteando y el golpe en la cabeza que me di. O sea, ibas como cámara lenta, sentías así. Sí, sentía prácticamente cuando tú te caes, sientes que te vas y te quieres levantar y no puedes. Y fue en unos minutos, segundos que pasó todo esto. Yo desperté, yo estaba lejos de la camioneta. Uh-huh. Estaba tirada con trabajos. ¿Saliste de la camioneta, mija? O sea, ¿quebraste algún vidrio o estaba la ventana abierta? ¿Cómo fue? Yo ¿Saliste? iba en la parte del medio, en la parte de atrás. Atrás. La camioneta tenía quemacocos y yo salí volando por el quemacocos. O sea, por ese espacio saliste. ¡Wow! Salí volando. O sea, que el impulso fue fuerte, porque si hubieras golpeado una camioneta te pudiste haber desnucado. Uh-huh. Los vidrios estaban enterrados en mi brazo. Sí. No, en ese momento con la adrenalina no sientes el dolor, Sí. no, nada más sientes como entumido y caliente, te sientes te vas caliente. golpeando y todo. Yo cuando desperté con trabajo sí me podía parar porque te sentía mis pies entumidos y veía la situación de las cosas, que realmente estaba pasando algo. Yo decía, Dios, en ese momento yo me acordé de Dios, yo me acordé que existía un Dios, yo me acordé que había un Dios donde yo lo conocía, un Dios que me había hecho llena. Y en ese momento yo dije, Dios, sé que tú existes y sé que tú me estás escuchando porque yo sé que tú existes. Necesito que me ayudes. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Estaban las personas heridas. Nada más yo y otra persona estábamos conscientes y los demás estaban inconscientes. Y pedíamos ayuda. Pasaban los carros, autobuses. Y nosotros nos poníamos y decíamos, ayúdenos, y nadie nos ayudaba. Nosotros sentíamos esa necesidad, esa angustia de que alguien se parara y que nos ayudara porque estábamos sangrando. Yo me acuerdo que mi brazo izquierdo no lo podía levantar. Mostrarlo? No lo podía levantar porque me dolía, lo sentía que me escurría la sangre. Hasta el sabor de la sangre lo tenía en la boca y yo así de, no te duermas, no te duermas. Y en mi mente estaba, que se hace un accidente, pedir ayuda, no dormirte porque tienes golpe en la cabeza hasta que llegues a la ambulancia. Y mi sensación fue esa, no te duermas hasta que estés en la ambulancia, en el hospital, no te puedes dormir, porque yo en ese pensamiento que tenía, que era que si me dormía, yo tenía miedo de no respetar. Y yo decía, Dios mío, ya, que venga alguien. Y entonces, en ese momento,
se paró alguien y me marcó a la ambulancia. Pero recuerdo que me dijiste que clamabas a Dios, ¿verdad? Que gritabas. Sí, lo gritaba. Y en ese momento que yo gritaba, Diosito, ayúdanos, yo escuchaba que se burlaban de mí. ¿Escuchabas eso? Escuchaba porque, pues, yo estaba así, me sentaron en una bardita sobre la carretera y estaba así, que me escurría la sangre. Y yo decía, Dios, ayúdanos, ya no puedo, Señor, ayúdanos, necesitamos una ambulancia. Necesitamos otra ambulancia, ya me duele mucho mi brazo, necesito una ambulancia. Y yo decía, no te duermas por dentro, no te duermas. Y yo decía, Dios, ayúdanos. Y eso era siempre, ayúdanos, ayúdanos. Y yo clamaba tanto y sentía que yo escuchaba a las personas que se pararon a ayudarnos, que se burlaban de mí, de que me decían, guarda silencio. Me decían, guarda silencio, y eso lo recuerdo perfectamente. O sea, sentías que se burlaban porque tú clamabas a Dios, no por lo que estabas viviendo, sino porque tú clamabas. Porque yo clamaba a Dios. Wow. Y me decía que iba a perder más sangre si yo seguía hablando, pero no me importaba. Yo quería que supiera Dios, que me escuchara, porque yo sentía desde adentro que yo hablaba, pero no, yo lo quería gritar porque necesitaba en ese momento que ese Dios que yo conocía me ayudara en ese momento. Y yo decía que Él me iba a escuchar, que mis oraciones iban a ser escuchadas. Amén. Y ya después, llegó la ambulancia y mi mamá, pues mis papás no vivían cerca de mí y mi mamá venía en camino. ¿De dónde venía tu mamá? Mi mamá venía de Guadalajara. Mi mamá venía de Guadalajara y yo no podía estar tranquila hasta ver a mi mamá. Sí. Porque yo sentía que me iba a despedir de ella. Y ya, yo quería hablar por teléfono con mi mamá y nadie quería marcarla a mi mamá porque decían, la vas a preocupar. Y yo cuando estaba en la ambulancia les dije, márquenla a mi mamá, necesito hablar con mi mamá. Y yo no perdí la memoria ni nada, yo me acordaba del número de mi mamá, márquenle, es este y este. Y mi mamá luego que me dijo, y mi mamá estaba preocupada y se puso a llorar y me dijo que te lleven al seguro. ¿Tú tienes seguro? Y que te lleven al seguro. Y en ese entonces nos llevaron al Meana, al hospital de Jojutla, y yo no quería quedarme ahí. Yo decía, yo tengo seguro, porque yo sabía que el seguro en estas situaciones, sí, me podían ayudar. Yo sentía... Como eras derechohabiente, o sea, que era más rápida la atención. Que era más rápido. Y yo me sentía mal, yo sentía que yo no podía estar. Las de la ambulancia, pues yo por más que hablaba, trataba de hablar y de que me atendieran, no me atendían ni me pusieron suero ni nada. Y yo así de, Dios, no estoy tan malo, ¿por qué tú me atiendes? Me mandaron llegué ahí, después me mandaron al otro hospital y llegando luego, me rompieron la ropa. Me preguntaron mi seguro y todo, me empezaron a limpiar porque ya iba mal, tenía yo vendado mi brazo y en ese momento yo ya no lo sentía. Ya no lo sentía. Era como la sensación de que está ahí, pero realmente no está. ¿Y no te habían aplicado nada? No me habían aplicado nada. Y ya en terapia intensiva me pusieron suero, me empezaron a coser y yo escuchaba de que estaba así acostada en la camilla, me decían, cósanla aquí tiene otra. O sea, tú nomás escuchabas eso, hagan esto, hagan lo otro. ¿Te injertaron piel en tu brazo? No necesité nada. No necesitas injerto. Ya después de ahí, eso fue a las 6 de la mañana, me acuerdo aproximadamente.
A esa hora, permítame que diga algo, a esa hora, a las 6 de la mañana, yo recibí una llamada. Me llaman y me levanto. Y pues a esa hora de la mañana, pues es una emergencia. Y me habla una persona y me dice, oren por Jenny porque está muy mal. Tuvo un accidente, está hospitalizada. Y me acuerdo que mi esposo y yo nos hincamos a orar. Llegamos a la iglesia, seguimos orando por ti. O sea, Dios estuvo ahí, mija, interviniendo en cada momento. Y aproximadamente a las 6 mi mamá llega. Sí. Yo no había podido llorar con lágrimas grandes, Ajá. con llanto, Ajá. hasta que el momento que pude ver a tu mi mamá. mamá. En ese momento yo pude estar en paz, porque ya tenía a alguien cerca de mí. Sí. Y ya después, cuando estaba en la terapia intensiva, me acuerdo que estaba en la camilla y había una luz. Ajá. De la lámpara, y yo decía, Dios, necesito que hables en mí. Y me acuerdo de una alabanza que se escuchaba de una mujer, y yo sé que esa alabanza era un ángel. Ajá. Porque la alabanza que les comenté al principio, la de cuán grande es Dios, Ajá. siempre la había escuchado con una voz de hombre. Y en esa vez, viendo la lámpara y quedándome dormida por el medicamento, estaba escuchando una voz de una mujer y decía, cuán grande es Dios. Y una voz tan dulce que decía, todo va a estar bien. Y esa voz, yo la sigo escuchando. Wow. Cuando cierro los ojos y necesito de Dios, sí. Esa voz siempre me dice, cuán grande es Dios. Amén. Amén. Cántale, cuán grande es Dios. Amén. Y yo después le preguntaba a mi mamá, mamá, tú me pusiste una alabanza de así, tal. Dice, no, le digo, estaba aquí en el hospital, ponían una alabanza, pusieron una alabanza. No, es que en el hospital no pone nada de eso. Y ahí entendí que era Dios. Era Dios. Ahí guardándote, Jenny, o sea, la misericordia. Por eso cuando empezamos dije, la misericordia de Dios guardándote en todo momento. Así es. Sí. Y ya ahí yo sentía que Dios estaba conmigo y que no me iba a pasar nada. Pero a las 11 aproximadamente, no, como 10:30, el traumatólogo me fue a ver. Mi brazo seguía vendado, no le habían hecho nada. Habían pasado aproximadamente casi 12 horas de mi accidente. Ajá. Y el traumatólogo, cuando me empezó a desvendar mi brazo, vio y me decía, mueve el dedo, meñique, mueve el siguiente, y yo sentía que los movía. Yo sentía esa sensación de, ay, sí, estás moviendo tu mano y todo. Y dicen, preparan el quirófano, le vamos a hacer un lavado quirúrgico. Y yo decía, yo nunca he entrado a un quirófano. Nunca he entrado a un quirófano. Sí. Y en ese momento dije, Dios, guárdame. Desde el momento en que yo entre hasta el momento en que yo salga, guárdame. Yo tengo miedo, pero tú guárdame. Y mi mamá me decía, vas a estar bien. Yo lo que pedía era agua. Estaba bien deshidratada. Y nadie me daba, porque iba a entrar al quirófano. Entré y me acuerdo que era una plancha como de las de carnicería, todo frío. Y en ese momento yo sé que Dios me guardó. Amén. Y Dios me puso al doctor correcto.
porque Dios fue mi doctor desde el primer momento. Amén. Porque el traumatólogo que me vio no se esperó más tiempo, no se esperó mediodía, no se esperó 5 días, no se esperó al día siguiente. Me dijo, ya prepárenlo, la vamos a meter al quirófano. Y ya ahí yo recuerdo que era un lavado quirúrgico como tal, porque tenía pasto, tenía tierra, tenía vidrios en mis manos. Desde aquí hasta acá yo tenía abierto. Y entonces, como yo no podía tener la movilidad de mis brazos, de mi mano, el doctor ingresó y me dijo, te vamos a anestesiar, y va a ser anestesia local. O sea, que iba a escuchar, yo iba a escuchar lo que estaban hablando, pero no podía ver. Y yo nada más escuchaba que decían, lo tiene destrozado. Pásenme tales pinzas, cosan aquí, cosan allá. Yo no sentía absolutamente nada y yo estaba segura que iba a estar bien, pero en el momento que dijeron esto está destrozado, dije algo está saliendo mal. Y ahí en ese momento dije, no, es que no debes de dudar, vas a estar bien. Y yo decía, Diosito, que esté todo bien, Diosito, que todo salga bien. Y yo decía, ya me voy a portar bien. Y ya el doctor, al final, yo me quedé dormida y desperté y ya habían acabado. Y gracias a Dios mueves tu mano bien, ¿verdad? Sí. Enséñala. Mira cómo Dios es milagroso. De hecho, sí. Ahí desperté porque me querían cortar mi cabello, ya tenía mi cabello largo. Y tenía yo abierta mi cabeza también aquí. También. En esta parte, por acá. Sí, sí. Me habían cosido mal mi cabeza, me iba a quedar una fea cicatriz, pero ahí en el traumatólogo me descosió, me volvió a coser y me dijeron que tenemos que cortar el cabello. Y yo decía, no me corten el cabello, porque tenía todo tieso de acá, con vidrios, con arena, y me decían, no, es que no te puedo dejar el cabello así, porque te puede dar una infección. Y digo, no, que me va a bañar mi mamá, yo no quiero que me corten el cabello. Y me lo cortaron. Me cortaron esta parte y yo decía, no me va a crecer el cabello. Y también parece que en una parte de tu pierna también, del pie también, de la cintura, la espalda, el brazo de acá, de todas partes me cosieron. Sí. Pero esta parte era de que me decían, en tu cicatriz no te va a salir cabello. Ajá, sí, recuerdo. En tu cicatriz no te va a salir cabello y te va a tardar. Y yo, es que no quiero estar, yo decía, no quiero estar pelona. No, yo quiero tener mi cabello largo como siempre. Y ahorita, gracias a Dios, tengo cabello. Sí, te nació. Tengo cabello. Wow. En la mayoría de la cicatriz me nació el cabello. Wow. Solamente son unas pequeñas partes. Y yo decía, y no necesité ponerme cosas, no necesité ponerme remedios, nada. Dios. Así solito creció mi cabello, gracias a Dios. Pero la parte de mi brazo, al día siguiente el doctor me decía, mueve, porque el doctor nada más trabajaba sábados y domingos, y el lunes temprano se iba. Y antes de irse, pasó a verme y me dijo, mueve tu dedo. Y yo nada más alcanzaba a mover la puntita del dedo. Puntita de los dedos, alcanzaba a moverlas. Y me dice el doctor, ya es ganancia. Sí. Le digo, pero es que no los puedo mover bien. Me dice, ayer no los movía. Mi mamá me dijo que ayer no movía mis dedos, no movía nada. Entonces, si el doctor no me hubiera metido a tiempo, no hubiera podido mover mi brazo. Yo recuerdo que el doctor decía
que mis vasos sanguíneos estaban a hilos de reventarse. Y esos vasos sanguíneos, cuando se revientan, ya no se pueden restaurar. Sí, sí. Mis tendones estaban hechos molidos, Sí. estaban deshechos. Los tendones son los que nos hacen los flexores y extensores, los tenía deshechos. Se me había pasado a traer un vidrio acá y me pasaron a traer un tendón y unos nervios. Y el doctor hizo como todo perfecto, todo bien, porque el doctor tampoco se explicaba al día siguiente ¿Cómo había salido todo bien, porque decía que él nada más cortó las partes que estaban deshechas y las unió. Fue lo único que hizo, y lavó mi brazo y las cosió. Las partes que estaban floreadas, las cosió. Tuve aproximadamente 56 puntadas en mi mano, aparte las de la cabeza, el pie, la cintura. Wow. Y el doctor no se explicaba. Entonces el doctor dijo que me iban a mandar al traumatólogo, a uno de planta. Y yo decía, es que pues el traumatólogo pues no me está haciendo nada al pasar de los días. Y mi mamá dijo, vamos a ver al doctor. Y el doctor nada más estaba sábados y domingos. Y nosotros fuimos un sábado. Me dijo, es que ya se te está pasando, se te tienen que quitar los puntos. Y ya me quitó los puntos. Y yo recuerdo que en mi casa, yo salí un jueves del hospital. Y esa vez mi mamá me decía, pues vamos a pedir un taxi, o alguien que nos traiga, que nos lleve a la casa. Y yo dije, no, es que yo no quiero entrar a ningún taxi, yo no quiero a nadie. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá que le dijera a los pastores que fueran por mí. Y ya mi mamá le comentó a Chelo, y ya los pastores ustedes fueron a traerme. Yo no podía estar en ninguna combi, nada. En ese momento yo sentí que cuando entré, me subí al carro, yo sentí que iba a llegar segura a mi casa. Amén. Yo sentí que no iba a pasar absolutamente nada, porque yo en ese momento que yo me subía al carro, yo como veía que unos ángeles rodeaban la carretera de este lado y del otro lado. Yo decía, voy a llegar bien a mi casa. Gracias a Dios, mija. Y yo, eso era lo que también le pedí a Dios, que llegara a mi casa con bien. Tal vez no llegué completa como me fui, pero llegué restaurada a mi casa. Pero todo lo que Dios usó y lo que el diablo, porque yo creo que aquí el diablo quería destruirte, Jenny, pero Dios te rescató de ahí. Sí, podemos decir, te rescató de ese infierno que estabas viviendo en ese momento, te rescató y te trajo a los pies de Cristo. ¿Qué consejo podrías darle tú a un joven que esté en esa misma situación que tú? Yo les recomendaría que se acercaran a Dios, que buscaran de Dios, que las cosas del mundo muchas veces no nos llenan, que el amor que existe de Dios hacia nosotros no se compara con ningún amor de personas carnales, que el amor de Dios, que el cariño y las promesas de Dios hacia nosotros son tan grandes, y el Dios misericordioso que tanto anhelamos, si nosotros queremos algo, Él lo puede cumplir. Si nosotros nos sentimos vacíos por dentro, si no sabemos expresar nuestras cosas, Dios viene y sana y restaura cada parte de nuestro corazón. Cada herida que nosotros tengamos desde pequeños, Él la restaura. Que si nosotros no nos sentimos a gusto en un lado, en la casa de Dios nos sentimos a gusto. Plenos. Yo les quiero comentar que el milagro de Dios que yo le pedí a Dios era que yo siguiera estudiando, que yo quería
buscar de Dios y saber, dije, Dios, si yo regreso a ti, es completamente a ti y me voy a entregar completamente a ti. Ya no quiero ser esa persona que esté tiempo aquí, tiempo allá. Quiero dedicarme a ti. Amén. Si en algún momento llegué a fallar, sí, pero Dios restauró mi vida. Amén. Y así como restauró mi vida, puede restaurar la vida de los demás. Amén. No importa cuánto hayamos hecho mal, Dios nos perdona, porque Dios es un Dios que todo lo perdona, pero necesitamos pedir perdón con arrepentimiento. Amén. Amén. En el momento, este es el testimonio, yo no necesité ninguna terapia, ni rayos X, ni injertos, ni ninguna movilidad de otro doctor, porque Él fue mi doctor. Amén. Amén. Lo más doloroso que fue que me inyectaron anestesia y me rompieron los ligamentos. Después de eso, yo dije, Dios, yo no quiero ir a ningún doctor, yo ya no quiero otra cirugía, ya no quiero saber nada. Y Dios otorgó la movilidad completa de mi brazo. No, sin ninguna recuperación de ningún tipo. Pomadas, la verdad, realmente no me puse casi, pero mi brazo se mueve al 100%. Wow. Con su total movilidad. Sí. Mis pies están restaurados por completo, mi cabeza, mi cuerpo está restaurado. Sí tengo cicatrices, Sí. pero esas cicatrices son el testimonio vivo Amén. de que existe un Dios Amén. y que Él, aunque estemos en lo más bajo, Él nos restaura y nos rescata de las garras del enemigo. Amén. Yo me pongo a pensar hipotéticamente que Dios, cuando yo estaba en el accidente, que Dios estaba peleando con el enemigo. Yo me imagino que Dios estaba arrancándome el brazo de un lado y el enemigo jalándomele del otro. Y Dios, yo lo tomo así, de que Dios ganó esa batalla y Dios me trajo a su camino de nuevo. Y es para el camino del bien, para que mi familia y mi futura familia llegue a Cristo. Desde el momento, desde la cuna, desde mis papás, desde mis hermanos, yo tengo fe y tengo esperanza de que ellos serán restaurados como Dios me ha restaurado a mí. Amén. Que si ellos tienen alguna complicación y una adversidad, Dios los va a sacar desde el hoyo que ellos estén. Dios los va a restaurar, porque yo soy la promesa de Dios Amén. de que toda mi casa va a ser sana. Porque eres primicia. Amén. Exactamente. Esa promesa que Dios me ha dado a mí, yo la reclamo. Amén. Y le pido a Dios que toda mi familia sea firme y sea salva. Amén, Jenny. Ese es el testimonio, y esa promesa, créanla ustedes que también están ahí en casa. Para todos esos jóvenes, para todas esas familias que se sientan agobiadas, que necesitan un consuelo. El consuelo mejor que podemos tener es Dios. No hay otro. Amén, amén. Jenny, me gustaría terminar orando. Me gustaría que oraras por esos jóvenes que nos están viendo en estos momentos, esas madres también desesperadas por sus hijos. Me gustaría que terminaras con una oración, por favor. Yo oro, Padre Santo, Padre. Oro por cada joven que está allá afuera, Padre Santo. Cada joven que está en las garras del enemigo, Padre Santo. Yo tengo fe y esperanza en que tú los vas a arrebatar como me arrebataste a mí, Padre Santo. Dios. Que cada joven que esté en adicciones, que cada joven que tenga un vicio, que se sienta solo, que tenga problemas de depresión, que tenga problemas de ansiedad, Padre Santo, tú los vas a rescatar, Padre Santo, y los vas a llenar por completo, desde las entrañas hasta los pies, hasta la cabeza, Padre Santo. Que cada joven que pueda dar el testimonio como yo lo estoy dando, Padre Santo, de que tú eres un Dios que todopoderoso, que todo lo puede, que eres mi presente, Padre Santo.
para todas esas familias que aún están debilitadas. Que tú seas, Padre Santo, restaurándolas, Padre Santo. Que ese milagro que cada familia está pidiendo se conceda, Padre Santo. Que cada joven, que cada madre que esté angustiada por sus hijos, que tú les des las palabras y el consuelo para traer a los pies de Cristo a sus hijos, Padre Santo. Si las madres, padres no conocen de Dios, tú les vas a dar una persona que les hable de Dios, Padre Santo, que ellos van a escuchar y van a tener la necesidad de buscarte, Padre Santo. Y ellos van a venir aquí a tu casa a tocar puertas porque la necesidad sea tan grande que quieran saciarse y que quieren tener hambre de ti, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, tú seas restaurando cada parte, cada joven de este pueblo, de todos los pueblos de los alrededores de este país, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre Santo. Amén, amén. Hasta luego. Gracias.